Poder Agropecuario. Gente que trabaja. Presentan este programa. Cooperativa Chortizer para sus productos lácteos Trébol. Cooperativa Colonias Unidas para sus productos Yerba Mate Colón. Laboratorio Saincer, confianza y seguridad para usted y sus animales. Auspician Semagro, tecnología y calidad a su servicio. Truck Service, Sociedad Anónima para sus productos harina al granero y almidón Fepasa. Cooperativa Sommerfeld para su producto harina Sol Blanca. Alcotec, Sociedad Anónima, producción de azúcar y etanol. Lácteos Lactolanda, la salud de cada día. Apoyan Dirección Nacional de Correos del Paraguay. Xzone, productos 100% no tóxicos. Laboratorio Guayaquil, símbolo de calidad comprobada. UTIC, la tercera universidad con más acreditaciones de la ANEAES. ¿Cómo están, amigos de Poder Agropecuario? Nuevamente hoy para compartir las informaciones de la producción del Paraguay y del mundo. Agradezco esa interacción y la comunicación en esta semana porque hubo helada y los productores de diferentes puntos del país enviaron esa fotografía, el video de cómo está perjudicando la helada. Ojalá mucha fuerza desde aquí y que sigamos trabajando. Y muy importante también estar pendiente de los que van surgiendo en la producción. Por eso nosotros aquí en Poder Agropecuario estamos con esas informaciones y enseguida vamos a continuar con el primer simposio mundial de ganadería. Pero antes que nada, les invito a tomar un rico mate con Yerba Mate Colón. Ahora, Yerba Mate Colón suma una nueva variedad de sabor. La nueva Yerba Mate suave, más ligera y a la vez duradera. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Y comenzamos con lo que fue el resultado del primer simposio mundial de ganadería y medio ambiente. Ahora vamos a continuar con Camino Limia, que va a estar presentando a los disertantes. Y ahora sí, es el momento de darle la palabra al excelentísimo presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara, quien inaugura este simposio como máximo responsable institucional de la región de Extremadura. Conocedor de la importancia que la ganadería tiene, no solo como fuente de alimentos, sino como factor fundamental para el desarrollo económico. En nombre del CIC, de nuevo, señor presidente, gracias por la valentía en un tiempo complicado para los ganaderos y tiene usted la palabra. Simplemente desearos que salga muy bien. Creo que son momentos estos que vivimos en los que más importante que nunca es que tengamos claro que solo desde la unidad de acción, desde el trabajo en común, donde nos unan muchas más las cosas que nos separen, podemos lograr los objetivos que nos tenemos planteados. Después de una pandemia tan dura como esta, donde el mundo urbano ha descubierto al mundo rural que le da de comer, y esa es una clave sin la cual no podemos entender nada de lo que va a pasar, de lo que está pasando y de lo que va a pasar en el futuro. De pronto una gran parte de la sociedad descubrió que había otra parte de la sociedad que vivía en los pueblos, que vivía en los campos, que vivía en las tierras, que seguía, cuando ellos estaban confinados en casa, seguía produciendo y los guarritos seguían pastando y las vacas y los terneros y las ovejas y las cabras para que ellos pudieran tener los alimentos a pie de supermercado. Yo creo que eso ha significado para el mundo del campo una importantísima reivindicación del papel que tiene y de la significación que tienen. Y eso lo tenemos que poner en valor. Tenemos que decirle al mundo, desde eso que le llaman la España vacía, que no es verdad. Madrid estaría igual de vacía si no hubieran venido inmigrantes. Es decir, en Madrid nacen igual de pocos niños que nacen aquí o que nacen en otros sitios. Lo que pasa es que allí viene mucha inmigración. Que seamos capaces de decirle
que nosotros vamos a seguir cumpliendo con el papel, con uno de los papeles que nos tocan, que ya no será el único, lo puedo asegurar, porque Extremadura en los próximos meses y en los próximos años lo va a demostrar bien alto y bien claro, que junto al campo, junto a la agricultura, junto a la ganadería habrá también industria, y eso estoy absolutamente convencido que va a ser así, pero que le podamos decir bien alto y bien claro que esto es lo que ha salvado esa parte de la pandemia que no habíamos calculado bien. El mundo se podía meter en casa si otros estaban fuera de casa produciendo los alimentos. Segunda reflexión me gustaría hacer, Camino. Yo creo que es muy importante y desde muy de velador, muy de plaza de pueblo, que no renunciemos a los matices, que el mundo no se construye solo con blancos o negros. Es decir, no puede ser solo que la carne sea buena o la carne sea mala, es que no puede ser así. Es decir, la carne es buena y nosotros somos los primeros, los que somos de los territorios rurales, que la defendemos y la vamos a defender siempre dentro de un orden, siempre dentro de usar y no abusar, pero como pasa con todo. Yo recuerdo cuando estudiaba mis oposiciones de médico forense, un profesor mío me decía, hasta el agua puede matar. Hasta el agua puede ser tóxico, lo decía Paracelso, ¿no? Con lo cual, el hecho de que abusar de la carne pueda ser en un momento dado un problema no puede llevar a nadie a hacer una valoración de que el uso también es malo, no. Entonces yo creo que eso lo tenemos que tener bien claro y desde luego defender nuestro modelo de vida, la ganadería extensiva. Porque además el ecosistema, ¿qué sería del ecosistema de la dehesa si no existiera el ganado? Si a veces lo que ha pasado en muchos lugares del mundo es que cuando los equilibrios se han roto, al final producen un desequilibrio que es lo que trae los incendios, lo que traen las alteraciones en los ecosistemas y al final las consecuencias negativas. Y por último, es verdad que hay cosas que tenemos que intentar resolver, pero nos la tiene que resolver la tecnología, como ha resuelto otros problemas, es decir, la utilización de los purines, la utilización de los residuos. Todo eso, la tecnología, la investigación, el desarrollo, lo tenemos que conseguir que nos lo resuelva, como ha resuelto otros problemas a la gran industria que antes contaminaba y ahora ya contamina mucho menos, ¿no? Entonces, toda mi confianza, de verdad, y por eso no quería dejar de estar aquí, agradecerle a Julián y a Camino la invitación, no quería dejar de estar con vosotros para deciros máxima confianza en lo que la ganadería representa, lo que el campo representa y también lo que nos tiene que ayudar la investigación, el desarrollo y la innovación. Porque estoy convencido que gran parte de cosas que ahora efectivamente pueden estar de cara a lo que es la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, si invertimos en innovación y en investigación y desarrollo, las vamos a resolver. La utilización, la reutilización de los productos, la economía circular. Estoy seguro que por esa vía vamos a resolver gran parte de los problemas que en estos momentos nos planteamos, ¿no? Y sobre todo agradeceros que estéis ahí de manera constructiva, intentando sumar, intentando aportar cosas, juntando gente de muchas partes del mundo. Hoy Camino, cuando veía la lista de los países de los que nos estamos yendo, es que compartimos con ellos cultura. Es que ellos dos somos de los suyos. Y eso yo creo que es muy importante. Creo que los podemos ayudar, que ellos nos pueden ayudar a nosotros. Y esa es la base fundamental de la reflexión que os quería dejar. Y abre este simposio nuestro máximo representante español en cambio climático, referente internacional en esta parte del continente y en la otra. El doctor Julián Mora Aliseda, catedrático de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Extremadura, promotor de convenios y protocolos de cooperación científica y profesional en gran parte de Europa y Latinoamérica, así como director de un sinfín de tesis doctorales, memorias de investigación y mestrados. Les dejo con la ponencia del doctor Mora titulada El sector ganadero y la conservación ambiental. Profesor, por favor, tiene la palabra. El sector ganadero como elemento de conservación ambiental. Ya sé que estamos ahora en una situación donde la ganadería está siendo acusada, yo creo que injustamente, de muchísimas tropelías ambientales, cuando en realidad el binomio de ganadería y naturaleza es algo que no solo es compatible, sino que también es sostenible.
Uno de los problemas puede estar en que el propio concepto de desarrollo sostenible, que se utiliza tan vagamente y es un propio concepto polisémico, tiene tantas interpretaciones como cada uno le quiera dar, puesto que el propio informe Brundtland dice que, y lo queda así muy sintético, que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer el uso de los recursos por las generaciones venideras. Bueno, habrá que medirlo. Para eso hay otros elementos que ahora no vamos a entrar, que serían los indicadores de resiliencia y que tal vez sería bueno más adelante incorporar a este club y a estas necesidades. ¿Por qué? Pues porque científicamente necesitamos medir, no solo por el simple prurito académico, sino para servir de base a la planificación y a la gestión. En este sentido, todos sabemos, no voy a hablar ahora mucho del cambio climático, todos sabéis que el cambio climático es algo permanente, que es inherente a la historia geológica del planeta y no solo a la historia humana. Acabamos de llegar y hemos tenido ya varias glaciaciones y varios periodos interglaciares donde incluso la temperatura ha sido más elevada que la actual, y entonces, sin entrar en ello, porque sería muy largo y tedioso, lo podríamos quedar si alguien quiere hacer alguna pregunta final. Lo que sí voy a decirles es que el principal problema del medio ambiente en el planeta es precisamente la superpoblación. Si ustedes observan este gráfico, perfectamente se verifica que la población desde inicios del siglo pasado y especialmente a partir de 1950 ha crecido exponencialmente, si bien es cierto que el comportamiento va cambiando. Por una parte, en los países desarrollados ya estamos en regresión. El propio presidente de la Junta estaba diciendo que lógicamente en Europa y en ciudades como Madrid se crece por inmigración y no por un saldo natural positivo que en Europa ya no existe, y la incorporación fundamentalmente al crecimiento espectacular de África. Y eso es algo que tenemos que considerar, que no solo ahora somos 7.750 millones, sino que es previsible que en el año 2045 alcancemos el máximo en torno a 9.000 millones de habitantes. Evidentemente no voy a entrar en ello, hay comportamientos de países muy pobres, como pueden ver aquí, donde la población, en el caso de Mozambique, se multiplica cada 25 años, o en el caso de Paraguay, que empieza ya a tener los síntomas de modernidad, desarrollándose lógicamente una desaceleración o un constreñimiento de la base de su pirámide, pasando por México, o en el caso español, donde el verdadero problema, que es el reflejo de Europa, puede ser, y lo es, el envejecimiento progresivo. Bien, todo esto hay que enlazarlo, y sería muy conveniente enlazarlo en esta conferencia que hablamos del medio ambiente con los 17 objetivos del desarrollo sostenible que se aprueban en la ONU en el año 2015, y cómo la ganadería está afectada por varios de estos objetivos. El hambre cero, la salud y el bienestar, lógicamente la reducción de las desigualdades si hay alimento, el suministro a nuestras ciudades para que sean sostenibles, y una producción y un consumo responsable, junto con lo que serían el capítulo 15, vida y ecosistemas terrestres. Es decir, la ganadería está como elemento transversal a todos estos factores. Y una de las cosas que quería señalar que ha contribuido, lo podemos ver aquí. Fíjense cómo la población del planeta ha crecido simplemente desde 1960 hasta ahora. En estos últimos 60 años ha crecido un 123%. Es decir, hemos pasado de 3.000 millones de habitantes en 1960 a los 7.700 millones actuales. Si vas a cocinar, pensá en calidad. Harina Sol Blanca es ideal para tu familia, para crear tus propios sabores. Te invitamos a pasar por nuestra planta gastronómica para un buen desayuno, almuerzo o merienda y disfrutar de nuestros ricos panificados. Te esperamos. Ruta Internacional número 7, kilómetro 213,5, J. Eulogio Estigarribia. Laboratorio Saint-Cyr. Confianza y seguridad para usted y sus animales. Con alta tecnología garantiza la producción pecuaria, ofreciendo los mejores productos. Avenida Zamalacue 2626, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfono 021-504-834. Laboratorio Saint-Cyr. Apoyemos la producción nacional.
Lactolanda, mejoramos todo. Por eso te presentamos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores. La salud de cada día. Señor, yo traje luego mi vehículo. Ah, bueno. El Granero es la harina que yo prefiero. Salen mis comidas con más sabor. Con el Granero salen mejor. Ricos panes, ricas tortas y lo que quiero. De las pastas ni que hablar. En mi casa no puede faltar. Harina El Granero es calidad. Con harina El Granero, todo sale mejor. Del grupo Trax Service Sociedad Anónima. Date el gusto y cocina las más ricas comidas con los variados productos de Agroindustrial Colonial. Fideos, galletitas, harinas, afrechos, sémola, derivados de trigo de primera calidad. Agroindustrial Colonial Sociedad Anónima. Lo mejor del campo a su mesa, cooperando con el desarrollo del Paraguay. Que sigan con nosotros y que interactúen también a través de nuestras redes sociales. Vamos a seguir con este encuentro del primer Simposio Mundial de Ganadería y Medio Ambiente. El disertante, el profesor Julián Mora Aliceda. Le señalaba que realmente la ganadería, que es una parte importante de lo que sería el uso de la producción y de las tierras agrícolas, tiene que considerar que hemos experimentado una reducción importantísima de las tierras agrícolas en un 2%, mientras que la población mundial se ha incrementado desde 1960 en un 123%. ¿Qué está significando? Porque realmente el gran esfuerzo en el tema de las tierras agrícolas, denominando tierra agrícola aquella porción de la tierra cultivable afectada por cultivo permanente y pradera permanente, donde lógicamente hay una parte importante de cultivos forrajeros para alimentación del ganado, no solo para alimentación humana, y esto está dando como consecuencia que en realidad el porcentaje de tierras agrícolas esté muy relacionado también con las condiciones climáticas. No hablo de cambio climático, sino de las tipologías climáticas, y como pueden observar ustedes en este mapa, todo lo que está por encima de la latitud 60 grados, pues serían los grandes bosques de Siberia, que no son en estos momentos agrícolas, prácticamente todo Canadá. Aquí se escapa Alaska, pero no porque Alaska tenga tierra agrícola, sino que se incorpora aquí como un estado de los Estados Unidos. También se reduciría enormemente en las zonas desérticas, y el resto de las áreas son donde se establecen esas superficies agrícolas por países, siendo al máximo en Uruguay y siendo el mínimo en Surinam, con solo el 0,56% de esas tierras. Bien, también les decía que en cuanto a las tierras cultivables sí que se ha experimentado, pero un ligero crecimiento, en torno a un 11% en los últimos 60 años, cuando la población, insisto, se ha incrementado en un 123%. O sea, fíjense, nos hemos prácticamente multiplicado por 12 en relación a ese incremento desde el punto de vista demográfico. Y sin embargo, ¿eso qué ha sido? ¿A qué ha sido debido? Pues realmente a la auténtica revolución verde, que ha supuesto una mayor productividad de esas tierras de cultivo y de esas tierras de forraje, de tal manera que en 1961 era el consumo de superficie cultivable era de 0,3 hectáreas y hemos pasado a 0,18 hectáreas, es decir, que producimos muchísimo más consumiendo bastante menos superficie. Y esto lo estamos viendo también en lo que serían las diferentes producciones agrarias, muchas de ellas ligadas al sector ganadero, y como ven, desde el año
1960, que aparecería en azul, hasta el año 2030, que es donde estaríamos ahora, el incremento es sustancial en cada uno de los cultivos que son mayoritarios en el planeta: arroz, maíz, trigo, soja, etc. Es decir, que realmente lo que ha habido, y son datos todos de la ONU, se ha pasado fundamentalmente de lo que sería, en cuanto a otro elemento de la superficie, digamos, virgen de lo que sería selvática, pues prácticamente apenas se ha tocado. ¿Por qué? Porque desde 1992 hasta el año 2016 solo se ha perdido un 0,9% de los bosques de las selvas ecuatoriales y tropicales. Hay, lógicamente, en este sentido, como luego veremos, una posibilidad importante de regeneración natural y de repoblación forestal. Como ven, otro de los objetivos que se cumplen con los ODS es precisamente la eliminación o la disminución de la pobreza. Se estima que si seguimos bajando el porcentaje de población en pobreza extrema, fíjense, solo desde 1981 hasta ahora, cómo lo hemos pasado de prácticamente casi el 45%, apenas el 10%, en estos momentos los datos de 2020 se quedaban en un 8,5%, es previsible, si nada cambia y si la pandemia no tiene efectos peores, que en el año 2030 consigamos el hambre cero, lo cual sería un éxito extraordinario, porque las tecnologías, y eso que todavía estamos en fase permanente de desarrollo, están dando respuesta a estas necesidades de un planeta superpoblado, un planeta que lógicamente no voy a entrar en su desigual distribución de la población, muy concentrada en los países asiáticos, que son grandes importadores de alimento cárnico, mientras que existen otros territorios que están despoblados en otros continentes, y lógicamente también aquí hablamos de la España vaciada como parte de Europa. Y un elemento importante, cuando muchas veces se cuestiona el tema de la carne, si ustedes observan aquí este gráfico, son todos, como señalo, son gráficos institucionales, en este caso de la ONU, se observa que los países que consumen mayor cantidad de carne al año, en el caso de España estamos en torno a 57 kilogramos por habitante y año, Estados Unidos, Brasil, también Argentina, etcétera. Si luego lo comparamos con lo que sería la esperanza de vida, digo por eso que siempre nos dicen que es muy dañina, los países precisamente que tienen mayor esperanza de vida son los que tienen mayor consumo de carne. Lógicamente aquí sobresalen también los países europeos, fundamentalmente España, que junto con Japón es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida. Frente a aquellos países, fíjese usted, comparen aquí cómo los países que apenas consumen carne son los que también tienen 20 o 25 años de esperanza de vida más reducida que la media mundial. O sea que existe una relación permanente. No voy a entrar en eso, que ya es un tema de especialistas, pero el otro día tuve la curiosidad de consultar tanto a la Agencia Europea de Medio Ambiente como la Organización Mundial de la Salud, y resulta que España, dentro de Europa, siendo el país que tiene mayor consumo de carne por habitante, sin embargo, es el país de Europa que tiene la mayor, no solo esperanza de vida, sino también una incidencia de cánceres muy reducida. El cáncer, en el caso de España, pasamos a ocupar dentro de los 27 países la posición 23, es decir, que habrá que disociar en parte también este tipo de elementos, porque una de las cuestiones que a mí me preocupan es la utilización, ahora lo veremos en esto, la utilización, yo no digo que torticera, intencionada, pero sí que en algunos casos es información falsa, y en el caso que sea correcta, que es lo que yo estoy utilizando, la interpretación, la exégesis de este tipo de informaciones son las que realmente están falseando los tipos luego de opiniones o corrientes que tratamos de imponer. Como ven ustedes, prácticamente los bosques tropicales han tenido en algunos casos descensos, pero en el caso de Brasil, pero en otros ha habido un aumento sustancial, y bien es cierto que solo me estoy refiriendo a esto, los datos de la superficie forestal, es verdad que tuvieron por ese crecimiento exponencial y menos técnicas un mayor proceso de mayor deforestación, también asociada a algunos incendios, pero cómo se va reduciendo en los últimos años hasta que en el futuro estemos en una situación de recuperación, como estamos viendo o veremos ahora en el caso de Europa. Quiero resaltar esto de las estadísticas adulteradas, porque pueden ustedes consultar en los informes de la FAO. El último dice que cada año se pierden 30.000 millones de hectáreas de superficie forestal para reconvertirlo a forrajes y pastos. Oiga, mire usted, sean serios, porque 13.000 millones de hectáreas no hay en todo el planeta.
Extremadura tiene 4 millones de hectáreas, España tiene 50 millones de hectáreas, vayan ustedes sumando los 800 millones de hectáreas de Brasil o de Estados Unidos y verán cómo al final esos 13.000 millones serían lo que ocupa toda la parte continental de nuestro planeta. ¿Y cómo va a desaparecer toda la parte continental de nuestro planeta cada año? Bueno, pues eso está escrito y eso luego se refleja permanentemente y acaba uno, menos mal que la gente tampoco calcula exactamente qué es una hectárea, pero claro, 13.000 millones de campos de fútbol desbrozados cada año, como ven ustedes, es imposible. En cualquier caso, si observamos el gráfico, se está reduciendo la incidencia sobre los bosques tropicales y ecuatoriales y, como pueden observar también aquí, va por continentes. En el caso de Asia hay una importante recuperación de estos bosques, en el caso de Oceanía muy poco en todo caso, y en el caso de Europa de manera significativa. Solo sería América Latina y África, especialmente porque América Latina están reduciéndose. Sin embargo, África es el país que está aumentando, también muy ligado al escaso desarrollo tecnológico y a que es el continente que más población está incorporando en estos momentos al desarrollo del planeta, y se espera que en los próximos 20 años sean 1.000 millones de africanos los que se sumen a este crecimiento mundial. Bueno, por ir reduciendo mi tiempo, decir que buena parte de los bosques se están recuperando de forma natural y que frente a todo lo que nos están diciendo de la ganadería y su influencia sobre la destrucción del planeta, si ustedes cogen los datos tanto de los satélites como de los diferentes estudios, van a ver cómo desde 1900 hasta la actualidad Europa ha incrementado sustancialmente su superficie verde, su superficie forestal. Lo podemos ver también en el caso de España, que se ha incrementado en 50 millones de hectáreas, Extremadura en 500.000 hectáreas, por la política agrícola común y por que, lógicamente, una mayor productividad de la tierra significa que las peores o de menor calidad se acaban abandonando, se recuperan desde el punto de vista forestal con especies autóctonas y la superficie va aumentando. Igual que cuando muchas veces nos hablan también de la contaminación. Bueno, la contaminación paradójicamente se está dando y son datos de la Organización Mundial de la Salud. No solo hablo de los GEI, de los gases de efecto invernadero, donde la ganadería al parecer contamina con el 14%, sino del resto de elementos, y como ven ustedes, no son precisamente los países desarrollados los que más emiten. Bien, como les decía, la superficie forestal está creciendo no solo en Europa, en España ha aumentado en un 33% desde el año 1990 hasta ahora, es decir, prácticamente en estos 30 últimos años. En el caso de Extremadura ha aumentado un 24%, y esto son siempre datos oficiales del Banco Mundial, del propio Instituto Nacional de Estadística, que nos están desmintiendo las corrientes de opinión que nos están diciendo que España se convierte en un desierto, que las sequías serán de manera permanente. Bueno, las sequías son inherentes a este tipo de clima y vendrán y se repetirán, y vendrán momentos también de lluvias persistentes, y como ven ustedes son datos que estoy utilizando para desmontar esas teorías. Y en cuanto a España, que nos puede servir de modelo, bueno, pues como ven ustedes se observa un incremento de las cabañas ganaderas, de las cabañas tanto ovina como porcina, caprina o bovina, y al mismo tiempo que eso se está incrementando, hemos visto como la superficie forestal está en aumento permanente, y una correlación con los incendios. Ven ustedes, a medida que aumenta la carga ganadera, sin embargo, los incendios en España, tanto en número como en superficie, están disminuyendo en los últimos años, especialmente a partir del año 2005, habiéndose registrado el récord en el 2018 de menos incendios. Bien, y ya para ir terminando con una buena noticia, decir que si ustedes recurren a los estudios que se están obteniendo a través de imágenes satelitarias, que lógicamente como el algodón no engañan porque aparecen las secuencias y se puede monitorizar y evaluar, aquí se recoge en diferentes periódicos de ámbito nacional como la tierra es más verde que hace 33 años gracias al aumento del CO2, que es el alimento de la planta, por otra parte lógico. La tierra es más verde que hace 20 años según la NASA, y España cada vez es más verde a pesar de los incendios que ya hemos visto que se han reducido o de la tala forestal. Bien, como conclusión,
decir que los aportes de la ganadería son extraordinarios. Por un lado, forman parte de un legado cultural como es la transhumancia y una red de vías pecuarias que en estos momentos está siendo candidatura para la UNESCO el próximo año, liderado entre varios países por España y Francia, como es también modeladora de paisajes. Todo el mosaico que conocemos de la dehesa y de otros territorios dentro de España y dentro de Europa ha sido, digamos, definido junto con su gran biodiversidad a lo largo de los últimos 8 siglos por la ganadería, que se convierte desde luego, lógicamente, en una gestión responsable de este territorio. Previene la erosión, lógicamente, dentro de unas cargas ganaderas determinadas, como se ha hecho siempre, al enriquecerlos con sus detritus y permitir el mantenimiento de esa flora autóctona, como al mismo tiempo señalaba, con el ramoneo, con el consumo de vegetación herbácea y arbustiva, previenen los incendios forestales, como las actividades ganaderas en los núcleos rurales están permitiendo que todavía haya población que quede ahí fijada y por lo tanto es un elemento que contribuye a lo que es ese desafío demográfico. La dignidad animal está garantizada, las ganaderías extensivas, proviene, digamos, la desaparición de algunas especies en peligro de extinción cuando son razas ganaderas autóctonas y produce en estos casos la ganadería extensiva una carne de mayor calidad, pero esos serán otros compañeros míos quienes hablen, como el profesor Juanjo Córdoba, con grasas equilibradas. Y por último decir que contribuye al desarrollo de otros sectores económicos ligados a estos paisajes, como pueden ser sectores como el turismo, la hostelería y la gastronomía o la transformación industrial de alimentos. Yo lo dejo por aquí, agradecerles a ustedes la dedicación que han tenido para escucharme con esa atención. Gordurand, potente modificador orgánico, eficaz y capaz de activar las funciones orgánicas, hormonales y metabólicas gracias a los oligoelementos calcio, magnesio, fósforo, sodio y potasio, fundamentales en el transporte de nutrientes intracelulares. Gordurand, eficaz en la producción láctea. Normalizador del apetito con alto poder de conversión de alimento y ganancia de peso. Coadyuvante en la minimización de los efectos de estrés por factores climáticos adversos. Gordurand, mitigador de las pérdidas por estrés del transporte y elevador del porcentaje del rendimiento. De la canal al gancho. Los aportes de calcio y fósforo lo hacen ideal en la producción láctea. Reduce las pérdidas de estrés en el transporte. Su acción activadora del apetito es brindada por la concentración de electrolitos del sodio y potasio, actores fundamentales en el transporte de nutrientes a nivel celular. Alta presencia de aminoácidos, piezas fundamentales de las estructuras del organismo y mediadores enzimáticos. Todos sus componentes en conjunto y su beneficiosa acción reditúan en la optimización de acciones productivas y reproductivas. Gordurand, en los programas de engorde intensivo, es un eficaz normalizador y activador orgánico. Gordurand es un producto de laboratorio Saint-Cyr. Confianza y seguridad para usted y sus animales. Apoyemos la producción nacional. Si vas a cocinar, pensá en calidad. Harina Sol Blanca es ideal para tu familia, para crear tus propios sabores. Te invitamos a pasar por nuestra planta gastronómica para un buen desayuno, almuerzo o merienda y disfrutar de nuestros ricos panificados. Te esperamos. Ruta Internacional número 7, kilómetro 213,5, J. Eulogio Estigarribia. Si vas a cocinar, pensá en calidad. Harina Sol Blanca es ideal para tu familia, para crear tus propios sabores. Te invitamos a pasar por nuestra planta gastronómica para un buen desayuno, almuerzo o merienda y disfrutar de nuestros ricos panificados. Te esperamos. Ruta Internacional número 7, kilómetro 213,5, J. Eulogio Estigarribia.
La Comisión de Salud Animal Regional Teniente Esteban Martínez Chaco, a la vanguardia de la producción ganadera, con la oficina móvil, equipada e instalada con la más alta tecnología. Es una de las mejores herramientas para la lucha contra la aftosa. Porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado. En Lactolanda mejoramos todo. Por eso te presentamos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores. La salud de cada día. Señor, yo traje luego mi vehículo. Ah, bueno. Date el gusto y cocina las más ricas comidas con los variados productos de Agroindustrial Colonial. Fideos, galletitas, harinas, afrechos, sémola, derivados de trigo de primera calidad. Agroindustrial Colonial Sociedad Anónima. Lo mejor del campo a su mesa, cooperando con el desarrollo del Paraguay. Les agradezco que continúen con nosotros y seguimos compartiendo lo que fue el primer simposio mundial de ganadería y medio ambiente. Y será ahora el ingeniero Rodrigo Arias Inostrosa, ingeniero agrónomo por la Universidad Católica de Temuco, experto en ciencia animal por la Universidad de Nebraska y hoy una de las personas más autorizadas a nivel mundial para hablar sobre la proteína de la carne. Miembro a su vez de importantes organismos mundiales como la Sociedad Americana de Ciencia Animal o la Sociedad Chilena de Producción Animal. Les dejo con el ingeniero Rodrigo Arias y su ponencia que lleva por título Carne bovina, salud, presente, pasado y futuro. Quisiera partir primero señalando algunos conflictos de interés. Bueno, yo me dedico a la investigación en general y a la docencia universitaria, donde mis focos de investigación son en los factores climáticos, la producción bovina, tanto de carne y leche fundamentalmente, y la calidad de los productos. Y por ahí surge un poquito esta área temática. Lo segundo es que no recibo ningún tipo de incentivo de ninguna industria de la carne ni nada por el estilo. Básicamente nosotros trabajamos con proyectos que son concursables y finalmente que soy un consumidor habitual de carne y que lo que voy a presentarles el día de hoy básicamente, ¿no es cierto?, no son ningún tipo de recomendación, no soy médico, ¿no es cierto?, por lo tanto no consideren esto como una recomendación, solo más bien como una ventana, ¿no es cierto?, invitarlos a que investiguen y profundicen un poquito en la información que está disponible y que hay que saber buscarla. Lo otro es que este no es un ataque contra otros movimientos, ¿no es cierto?, o costumbres, como pudieran ser el veganismo u otro, dado que eso es una elección personal y yo lo que sugiero, ¿no es cierto?, es informarse más que nada. Dicho eso, entonces, vamos a enfocarnos en básicamente dos temas centrales que son la evolución, ¿no es cierto?, cómo la carne ha influido en la evolución y en ser lo que hoy día somos como especie, y después centrarnos un poquito más en el tema de la salud, fundamentalmente las enfermedades cardiovasculares, y dado que el tiempo es bastante limitado, algo un poquito en otras enfermedades como el cáncer. Vamos a comenzar con los temas evolutivos y lo importante de esto es que toda o gran parte de la información que les voy a presentar no proviene del mundo, ¿no es cierto?, de la producción animal, sino que proviene de otras áreas de las ciencias como la paleontología, ¿no es cierto?, la arqueología y otras ramas, ¿no es cierto?, que se dedican al estudio de
del hombre, ¿no es cierto?, y su pasar por el planeta. Por lo tanto, eso da mucho más sustento a todo esto que vamos a presentar. Y evidentemente hay bastantes cambios, ¿no es cierto?, en esta historia del ser humano en el planeta. Y si nos atañimos, ¿no es cierto?, solamente al tema evolutivo, vemos que en general, como se aprecia en la figura, la dieta ha ido evolucionando con el hombre, y esto obviamente producto también del entorno en que el ser humano ha ido habitando. Y vemos que en general los humanos pasaron, o los homínidos en general, ¿no es cierto?, comenzaron a consumir carnes alrededor de 3,4 millones de años atrás, cuando empieza a cambiar un poco, ¿no es cierto?, las condiciones del entorno, y donde empiezan, ¿no es cierto?, a reducirse los bosques y empiezan a abrirse estas sabanas, y el hombre entonces tiene que empezar a salir a buscar sus alimentos. Y junto con esto, entonces, que ocurre, como decíamos, hace esos 3,4 millones de años, vienen ciertas especializaciones, y hay otro grupo de homínidos, ¿no es cierto?, que se especializa en otro tipo de dieta, que fue mucho más dependiente. Ya el Australopithecus, como vemos ahí, ¿no es cierto?, tenía alrededor de 500 centímetros cúbicos de tamaño cerebral, y implicaba entonces también unas mayores habilidades y capacidad de adaptarse a las distintas fuentes de alimentos que estaban disponibles, y no ser dependiente de una sola fuente de alimentos, que en un clima cambiante como el que tenemos en el planeta, obviamente significa menores posibilidades de adaptación y de sobrevivencia, porque desaparece esa fuente de alimento y entonces desaparece esa especie. ¿Qué es lo que ocurrió justamente con esto? Ahora, en el caso entonces de los homínidos que se fueron adaptando a esta dieta, ¿no es cierto?, después surge además el tema del dominio del fuego. Ya estamos hablando, ¿no es cierto?, del hombre de Neandertal, que domina el fuego, y esto favorece también el tema de la biodisponibilidad y de la digestibilidad de los nutrientes. Ahora bien, el tema de consumir carne, ¿no es cierto?, ha sido un tema de bastante debate, y algunos, ¿no es cierto?, se han enfocado si fue la carne, la proteína en general, lo que permitió el desarrollo cognitivo del cerebro. Otros plantean, ¿no es cierto?, como Blasco y colaboradores, plantean que fue más bien el consumo de las grasas, las tan demonizadas grasas también. Y en general, como se muestra en esa figura, vemos que los primeros, ¿no es cierto?, seres humanos tenían tamaños de cerebro que eran prácticamente la mitad de lo que tenemos hoy, y se atribuye, ¿no es cierto?, primero que fueron más bien carroñeros, cazadores. Y en este periodo de carroña entonces se consumía básicamente la médula, que era como una especie de refrigerador natural, porque podía durar por varios días esta médula dentro de los huesos, y esto obviamente contribuyó con una serie de nutrientes que fueron y permitieron el desarrollo, ¿no es cierto?, del tamaño del cerebro, pero como vamos a ver más adelante, no solamente de tamaño, sino que también de conectividad, ¿no es cierto?, de impulsos nerviosos. Y como se señala en el texto ahí, básicamente esta era una fuente de grasa que era bastante confiable a través del año, porque estaba ahí al alcance, ¿no es cierto?, del ser humano, y permitía entonces además una fuente de energía, ¿no es cierto?, no solo de nutrientes importantes, sino que también de energía, ¿no es cierto?, que era vital también, dado que, como veremos más adelante, el cerebro, ¿no es cierto?, consume una gran cantidad de energía. Y esto se asocia también entonces con esta capacidad cognitiva, con la inteligencia, de poder adaptarse, ¿no es cierto?, y desarrollar armas y tecnología, que hoy día obviamente estamos cada vez en un nivel más avanzado tecnológico. Ahora bien, si uno ve un poquito más esto en detalle, estos cambios, ¿no es cierto?, de adaptaciones al entorno también implicaron cambios anatómicos, morfológicos, y destacar solamente el tema del sistema gastrointestinal, que como vemos en la figura que está acá a la derecha de ustedes, vemos que en general se comparan varias especies, ¿no es cierto?, de primates, y en general la gran diferencia está en que el ser humano, ¿no es cierto?, tiene un sistema de intestino delgado, ¿no es cierto?, que es mucho más largo en comparación con el de los otros primates, mientras que el intestino grueso, ¿no es cierto?, es mucho más corto. Y esto básicamente se debe a la capacidad fermentativa, ¿no es cierto?, y en el fondo al uso de los nutrientes que están parte de la dieta. Entonces la carne
es un alimento, ¿no es cierto?, que es muy denso en nutrientes, en energía, ¿no es cierto? Y cuando uno piensa en carne, fundamentalmente piensa en proteína, pero en realidad la carne aporta no solo proteínas, sino que minerales, ¿no es cierto?, vitaminas y un complejo de metabolitos que hoy día se han descubierto que tienen funciones también u otras funciones en el organismo. Y eso indudablemente, ¿no es cierto?, es parte de esta adaptación, y por lo tanto comer alimentos que eran más densos en energía dejaban más tiempo libre justamente para la actividad de ocio, donde estaba la creatividad, donde estaba la socialización, ¿no es cierto?, el desarrollo del lenguaje, entre otras cosas. Ahora, no obstante, cuando uno, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la producción de rumiantes, la mayoría de los que estamos acá, en general sabemos que la energía de un rumiante proviene de los ácidos grasos volátiles, ¿cierto?, que son los productos que se obtienen en la fermentación ruminal. Mientras que en el caso de los gorilas, que también consumen bastante, o básicamente son herbívoros, también obtienen, ¿no es cierto?, prácticamente el 60% de su energía de los ácidos grasos volátiles, pero que fermentan, ¿no es cierto?, en el intestino grueso, ¿no?, son postgástricos. Pero en ambos casos estamos viendo que la fuente de energía fundamental es, ¿no es cierto?, la grasa o los ácidos grasos volátiles. Azúcar Alcotec, la forma más rica de endulzar tu día. Alcotec, en los diferentes supermercados del país y puntos de distribución. Planta industrial, ruta número 7, kilómetro 195,5, Caaguazú. Alcotec, Sociedad Anónima. Consuma lo que el Paraguay produce. Semagro, Sociedad Anónima. Tecnología y calidad a su servicio. Seleccionamos y almacenamos granos con la mejor tecnología, asegurando el futuro de los cultivos. Harinas tipo 000 y 40. Ofrecemos la mayor cobertura en repuestos para implementos y maquinarias agrícolas. Y todo para dinamizar la producción del agro con calidad y garantía. Semagro, Sociedad Anónima. Bebida láctea hiperproteica. Más energía para tu cuerpo. Disfrútalos en sabor vainilla, banana y frutilla, con agregado de proteínas de fácil digestión y mayor rendimiento. Lácteos Los Colonos, lo mejor todos los días. Produce Cooperativa Colonias Unidas. Laboratorios Guayaquí, División de Sanidad Animal, presenta su producto Ivermectina Complex. Suspensión inyectable indicado para tratamiento y control de los principales endo- y ectoparásitos de los bovinos, ovinos y caprinos. Ivermectina Complex, Industria Nacional. Es un producto de Laboratorios Guayaquí. Nuestra revista digital Poder Agropecuario está en circulación en forma mensual. Se pueden suscribir entrando a la www.poderagropecuario.com o comuníquense con nosotros al 0981 911 114. Poder Agropecuario Revista Digital. Si vas a cocinar, pensá en calidad. Harina Sol Blanca es ideal para tu familia, para crear tus propios sabores. Te invitamos a pasar por nuestra planta gastronómica para un buen desayuno, almuerzo o merienda y disfrutar de nuestros ricos panificados. Te esperamos. Ruta Internacional número 7, kilómetro 213,5, J. Eulogio Estigarribia. Date el gusto y cocina las más ricas comidas con los variados productos de Agroindustrial Colonial. Fideos, galletitas, harinas, afrechos, sémola, derivados de trigo de primera calidad. Agroindustrial Colonial Sociedad Anónima. Lo mejor del campo a su mesa, cooperando con el desarrollo del Paraguay.
este bloque continuamos con la disertación del ingeniero Rodrigo Arias Inostroza de la Universidad Austral de Chile. De hecho, hoy día es uno de los predictores, ¿no es cierto?, que mejor anda, es básicamente la relación, ¿no es cierto?, de triglicéridos sobre el colesterol, el denominado bueno, ¿no es cierto?, el HDL, y cuando esta relación es cercana al 4, ¿no es cierto?, o al 3, al 4 es a 1, o sobre 4 es a 1, perdón, el riesgo de enfermedades cardiovasculares es bastante alto. Y como ustedes ven acá en esta gráfica, eso está muy relacionado al tipo de LDL que va a predominar. Cuando pasamos de esta relación cercana de 4, entonces ya comienza a aumentar de manera significativa el patrón B, o el fenotipo B, que es el más riesgoso para la salud. Ahora bien, todavía hay gente que está muy preocupada del colesterol, ¿no es cierto?, y toma estatinas y otro tipo de cosas, pero ya en el 2015 el mismo Guías Nutricionales Norteamericana señaló, ¿no es cierto?, que el colesterol no es un nutriente, ¿no es cierto?, de preocupación por el sobreconsumo, porque el hígado es capaz, ¿no es cierto?, de producir, si es que no lo consumimos, ¿no es cierto?, lo que se requiere, y si consume en la dieta, entonces el hígado produce menos. Entonces hay un tema de regulación. Y ya desde el 2015, entonces, está planteado que no hay una restricción, ¿no es cierto?, al consumo. Y por eso el huevo pasó de no poder comerse, ¿no es cierto?, ahora se puede comer todo lo que quieran uno, etc. Este otro estudio de metaanálisis que muestra que en general las enfermedades, la energía proveniente de los carbohidratos está mucho más asociada a, ¿no es cierto?, a la mortalidad por todas las causas que lo que está el tema de la grasa, ¿no es cierto?, ya sea saturada o grasas totales, donde vemos que en general estas líneas están por debajo del 1, que es el número de referencia. Este es un estudio, ¿no es cierto?, a nivel planetario que está llevando un conjunto de investigadores ya por varios años. Y hoy día, como les decía, entonces la teoría es que en general todos estos problemas de enfermedades metabólicas se están dando, ¿no es cierto?, por un estado de combinación de resistencia a la insulina y de inflamación sistémica que gatillan todos estos problemas, ¿no es cierto?, de enfermedades cardiovasculares y que son, ¿no es cierto?, las que finalmente hoy día es una pandemia que está un poco silenciada por el tema del coronavirus ahora, pero que en general es un problema mundial no menor. Bueno, ¿y cuál era la evidencia que había entonces para resolver esto, digamos, o para decir, mire, tiene que comer 7% de grasa saturada o menos del 10% de energía de las grasas? En realidad esa evidencia científica nunca estuvo, ¿ya? Y ahí les dejo un par de titulares de algunas publicaciones que se hicieron este cuestionamiento y que fue parte del estudio doctoral de Zoe Harcom, ¿no es cierto? Pero así también otras personas han hecho estas averiguaciones y en realidad estos valores que aparecen ahí entonces del 10 o del 5 al 6 no tienen ningún sustento científico, ¿ya? Son números mágicos que vienen de no sabemos dónde, ¿ya? Y que obviamente entonces es lo que nos ha estado guiando en estos últimos 40, 50 años de cómo tenemos que comer. Bueno, ahora que está apareciendo esta evidencia, en realidad que no había tanta sustento de que en realidad nutricionalmente la carne era un problema, hoy día entonces el ataque o el enfoque, si ustedes quieren, se está cambiando un poquito más a temas éticos, ¿no es cierto?, y aspectos ambientales. Y no me voy a detener ahí porque obviamente eso da para largo, pero se genera una trifecta aquí de nutrición, aspectos éticos y aspectos ambientales, que obviamente es lo que estamos tratando hoy día de combatir. Ya para ir entrando en las últimas láminas, ¿no es cierto?, un poco qué nos depara el futuro. Yo creo que claramente hoy día tenemos consumidores que están mucho más preocupados de dónde vienen sus alimentos, pero hay muchos, y sobre todo hoy día, sobre todo en países desarrollados, en Europa, mucho de la población rural no tiene ni idea, ¿no es cierto?, cómo se producen los alimentos, ¿ya? Decía un humorista acá que como los paquetes de pata de pollo, ¿no es cierto?, vienen de a 6, había niños que pensaban que tenía 6 patas, digamos. Pero en realidad hay que educar a la gente, sobre todo de las urbes, ¿no es cierto?, de cómo se producen los alimentos. Claramente una ganadería sostenible y sustentable, ¿no es cierto?, es un requisito sine qua non, en el cual todos los productores están obviamente más que preocupados de seguir, porque en el fondo si no cumplen con eso obviamente se acaba el negocio. Y obviamente el tema de las implicaciones nutricionales, estamos, yo diría que en un momento de cambio, probablemente en los próximos 15 a 20 años vamos a ver mucho más de estos cambios, y obviamente con perspectivas y prioridades para los agricultores en este sentido, y con un gran desafío, ¿no es cierto?, en innovación, en investigación y en desarrollo para justamente apoyar la producción sostenible, como lo decían las palabras del presidente al momento de inaugurar.
Y acá quisiera agregar, ¿no es cierto?, que obviamente esto ya lo estamos viendo desde el punto de vista, por ejemplo, ambiental. Hoy día ya contamos con aditivos, ¿no es cierto?, en base a algas y en base a productos sintéticos que logran disminuir entre un 30 y un 80% las emisiones de metano. Por lo tanto, por ahí también ya tenemos estrategias y en el corto plazo deberíamos contar con más estrategias para poder entonces solventar eso. Ingeniero, dime un minuto, por favor, cuando se pueda. Sí, terminando, me queda una. Básicamente lo último que quería decir era justamente esto del uso de la tierra que nos planteaba Julián, es que los rumiantes, ¿no es cierto?, del uso de la tierra y la competencia por los alimentos, los rumiantes solo consumen, ¿no es cierto?, un 13% de cereales, es decir, prácticamente un 78% de lo que comen son productos que no pueden comer el ser humano, y que cuando comparamos las eficiencias, ¿no es cierto?, hay que tener mucho cuidado porque una cosa es comparar kilo por kilo, pero ya les decía yo que la biodisponibilidad, los nutrientes y los metabolitos que están en la carne son muy superiores a los que podría tener un kilo de lenteja, un kilo de garbanzo, ¿no es cierto? Y obviamente entonces lo que uno debería comparar en términos de eficiencia es por, ¿no es cierto?, biodisponibilidad de nutrientes. Y lo último era, ¿no es cierto?, que hay que tener un enfoque sistémico, ¿ya? No solamente en un tópico, y finalizar diciendo que nosotros no les vamos a decir qué es lo que tienen que comer, ¿no es cierto?, pero que toda decisión trae consecuencias, ¿no es cierto?, y que estas pueden ser nefastas, como vimos en el tema de las recomendaciones de las guías nutricionales. Y obviamente viajar a través del tiempo en la evolución, ¿no es cierto?, que mostrábamos al comienzo, implica que hemos adaptado nuestra biología, digamos, a un tipo de alimentación y que obviamente esto varía a través del planeta, ¿ya? Y hoy día el tema del metaboloma, digamos, y los microbios que viven con nosotros también son muy relevantes y que hacen la diferencia entre los individuos y entre las poblaciones a nivel planetario. Con eso termino. Muchas gracias por su atención. Ahí está mi correo por si alguien quiere contactar. Saquen sus conclusiones de lo que fue este encuentro. En este programa hemos compartido a los dos disertantes y en la parte oficial el presidente del gobierno de Extremadura. En otra programación seguiremos porque aún sobran en el tintero más disertantes para ir produciendo en armonía con la naturaleza. Muchísimas gracias por haber compartido otro programa más de Poder Agropecuario. Interactúen a través de nuestras redes sociales y en el próximo programa vamos a estar con muchas novedades. Hasta entonces.